Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es meditar, analizar y razonar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Ya pasó el Día de las Madres. Por cierto, si no has escuchado el episodio anterior, apenas entre semana me estaba dando cuenta que pues pasó el Día de las Madres el viernes previo, hace 2 viernes, y luego pues el capítulo que saqué fue de Dios, ¿no? Como nuestro Padre. Pero nunca se me ocurrió, aunque celebré con mi mamá y todo, y festejamos el Día de la Madre, no se me cruzó ni por la mente que estaba sacando, digo, obviamente Dios es nuestro Padre Celestial, y no es como que se limite un día, ¿no? Como si fuera nada más para el Día del Padre. Pero tampoco se me ocurrió que estaba sacando eso, ¿no? Un tema sobre Dios como Padre, justo después del Día de las Madres. Y hasta entre semana me di cuenta cómo, pues coincidía, pero no con el Padre, sino con la Madre. Pero bueno, te comparto eso para que puedas escuchar, o por si quieres escuchar el episodio de la semana anterior. Hablamos de la oración y cómo acercarnos a Dios como Padre. Ahí les hice una recomendación de un libro que te sigo recomendando, me ha gustado bastante. Ahí puedes encontrarlo en el episodio, ni siquiera tienes que escucharlo todo, lo menciono al principio. Y pues quizá lo puedes guardar para cuando sea el Día del Padre, volverlo a escuchar o compartirlo con alguien. No lo sé, o con un grupo, yo que sé. Puedes usarlo sin problema. Cualquiera de los episodios, si alguno te gusta, si alguno te parece interesante y quisieras compartirlo con quien sea, y no me refiero a compartirlo en las redes como tal, sino tal cual usar lo que escuchas y tú mismo irlo a compartir o compartirlo con un grupo de tu propia boca, pues adelante, ¿no? No hay ningún problema, digo, es lo mismo que yo hago, escucho, leo, aprendo de otros y voy tomando lo que se me hace interesante y puedes agregarle, quizá quitar alguna parte que no se te haga tan interesante. Y es lo que hacemos, así es como podemos aprender a compartir, a predicar, a hablarle a los demás. No es tampoco cuestión de complicarnos y sacar el hilo negro y sacar puras cosas que nunca nadie ha escuchado. Si acaso ahorita lo que necesitamos es recordar y escuchar aquello que hemos escuchado varias veces, pero quizá no hemos puesto en práctica, o quizá lo hemos escuchado tanto que nos volvemos un tanto insensibles, como cuando repites una palabra tantas veces que te parece rara y como que pierde el significado. No sé si te ha pasado, pero eso ha pasado a veces entre creyentes y escuchamos las historias, los pasajes, bastantes conceptos que ya hemos escuchado tantas veces que luego lo has escuchado, pero si te preguntan o te piden que lo expliques, pues ni sabrías cómo hacerlo, o dices tú, pues sí lo he escuchado y lo he aprendido, pero no se me ocurre una manera de explicarlo. Quizá un ejercicio, este te lo recomiendo de mi parte, sería tratar de explicárselo a una persona cercana a ti, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi papá, a cada rato que estoy leyendo cosas nuevas o estoy aprendiendo cosas, se las trato de explicar a él, y el hacerlo, pues me lleva a que se me quede más grabado y a como estar viendo cómo puedo explicarlo mejor, si veo si lo entendió bien, si no, si uso ilustraciones, analogías, metáforas para poder explicarlo, y entonces cuando ya lo explique la siguiente persona lo va a poder explicar mejor y luego mejor y mejor y así. Te la llevas, llega al punto en que ya has explicado ciertas ideas y conceptos tantas veces que ya no batallas en explicarlas porque ya se las has explicado a 5 o 6 personas antes y has ido aprendiendo cómo explicarlo mejor. Lo mismo hago aquí con los episodios, por ejemplo, a veces lo que te comparto, como lo que voy a compartirte el día de hoy, lo comparto primero con un grupo de personas o en la iglesia o en una clase en la iglesia o con amigos, y luego lo comparto aquí y a veces al revés, comparto algo aquí en el podcast que al poco tiempo llego a compartir, si me invitan a una iglesia, un grupo, con alguien, y pues así es como vamos mejorando y aprendiendo. No te desanimes, o si tienes la duda de cómo empezar a hacerlo, pues simplemente la mejor manera de hacerlo es empezar a hacerlo y como puedas y vas a ir mejorando. Todos nos equivocamos y todos tenemos cosas que mejorar. Y el día de hoy, como te digo, precisamente quiero compartirte algo que compartí con unos jóvenes en mi iglesia, y me parece que es un concepto interesante. Como te digo, es un concepto que has leído en la Biblia seguramente, probablemente has escuchado, no lo sé. Yo de pronto digo eso, por ejemplo, con los jóvenes yo pensé que iba a ser algo como que muy familiar,
Y no, fue como que no estaban tan lejos, pero no era un término tan familiar para ellos. Y me di cuenta de eso, es decir, no es algo que escuchen constantemente, no, mucho menos una palabra que lleguen a usar de manera seguida. Y tú quizás sí, y quizás necesites recordarlo o te sirva para decir, ah, ok, ya lo he escuchado en la Biblia o lo escucho de gente y me sirve para entenderlo mejor, poder explicarlo también y aplicarlo a mi vida. Y quisiera compartirte el tema o la idea, el concepto es esta idea de integridad. No sé tú si, como le pregunto yo a los jóvenes, si te preguntara qué es la integridad, ¿en qué pensarías, no? Quizá pensarías en pan integral, porque realmente parece chiste, pero sí tiene que ver la palabra en ese sentido integral con íntegro, o sea, o la integridad, ¿no? Hay también en el trabajo me toca traducir bastantes documentos y me ha tocado que en esta idea de un tipo de educación a la hora de enseñar, una capacitación en las iglesias, buscan que sea de manera integral, ¿no? Y a lo que se refiere es completa, o sea, que tenga todos los elementos, que tenga todo lo necesario para lo que se quiere enseñar. No es nada más uno o dos conceptos, no, queremos dar una enseñanza integral, llegan a decir. En esos conceptos quizás donde lo has podido escuchar o en la Biblia tenemos bastantes instancias en las que usa esta palabra. Una simple búsqueda rápida en la página o en la aplicación de la Biblia te va a poder dar bastantes resultados. Déjame te leo algunos, tanto de integridad como íntegro. Porque pues íntegro es tal cual el adjetivo e integridad es el sustantivo. O sea, integridad es la cosa de la que estamos hablando y el íntegro es cuando usas esa palabra para hablar o referirte a una persona, ¿no? Por ejemplo, el sustantivo podríamos usar belleza, es la cosa, y para aplicárselo a alguien es bello o bella. Pues a eso, ¿no? A eso me refiero básicamente una clase aquí de idioma. Bueno, por ejemplo, sobre integridad, se ve bastante en Salmos, porque está hablando de Dios con el hombre. A veces eh, el hombre lo usa refiriéndose a Dios o de que Dios le gusta la integridad. Por ejemplo, Salmo 101.2 dice, daré atención al camino de la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? En integridad de corazón andaré en medio de mi casa. Salmos 25:21. La integridad y la rectitud, que van de la mano, me guarden porque en ti he esperado. Salmos 26:11. Pero yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí, rescátame. Cuando dice redímeme. Proverbios 27 dice, el justo camina en su integridad. Bienaventurados serán sus hijos después de él. Proverbios 11:3, su integridad guiará a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traicioneros. Entonces vemos que integridad es algo positivo, ¿no? Es una característica buena. En cuanto a íntegro, ya cuando se describe a alguien, también se ve bastante en los Salmos, Salmos 18:25, por ejemplo, dice, con el misericordioso te muestras misericordioso, e íntegro con el hombre, íntegro, hablando de Dios. En Deuteronomio 18:13, por ejemplo, se da como instrucción, serás íntegro para con el Señor tu Dios. Salmos 18:23, fui íntegro para con Él y me guardé de mi maldad. Esto se repite en 2 Samuel 22:24, curiosamente, dice, fui íntegro para con Él y me guardé de mi maldad. Proverbios 29:10, los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro, pero los rectos buscan su bien. Salmos 119:80, sea mi corazón íntegro en tus leyes, para que no sea yo avergonzado. Salmo 78:72, pareció otra trabalenguas. Los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y Proverbios 11:5, aunque hay muchísimos más, pero para no estarme aquí todo el tiempo nada más leyendo, Proverbios 11:5 dice, la justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su impiedad. Y esto se repite en Proverbios 13:6, la justicia guarda al íntegro de camino, pero la impiedad arruina al pecador. Entonces tenemos que la integridad es algo bueno, tenerla, y ser definido como íntegro también es bueno, es algo positivo.
Y aquí para tratar de hacer una explicación simple, yo siempre, esta idea hace mucho que la traigo, literal años, nunca he enseñado de ella y aquí ni siquiera diría yo que es como una enseñanza, estoy tratando simplemente de explicarte este concepto para que lo tengas más en mente. Eh, pero me acuerdo yo cuando estaba estudiando la ingeniería en sistemas, estábamos viendo lo del código y todo esto, y cuando estábamos viendo sobre páginas y aplicaciones, qué tipo de valor ponerle a un número, porque se le pueden poner diferentes valores o tipos de número, por así llamarlo, había dos principales que eran el integer y el double, ¿no? Son términos en inglés porque lo de código va en inglés. Y básicamente es como lo escuchas, es el íntegro y el doble. Un número íntegro eran números cerrados, es decir, este tipo de valores que encuentras cuando se refieren a años o a edades, por ejemplo, ¿no? Cuando tú pones tu edad o pones el año en que naciste, cuando te lo piden en formularios en línea, que es muy común, sobre todo al iniciar una cuenta en alguna página, te dicen pon el año en que naciste o pon tu edad y solamente te dejan poner números cerrados, no te deja poner 21.2 o 25.4, ¿verdad? Te deja poner un número íntegro, completo, cerrado, por así llamarlo, nosotros diríamos número cerrado, y hay otras instancias donde sí te permite poner valores de números dobles. Y un número doble es, como podrás adivinar, un número que no es cerrado. Es decir, puede ser 21.6, 23.4. O, como en muchas operaciones se llega a hacer en la primaria, secundaria, no, secundaria más bien, prepa es, metes la operación y te dice el resultado es 3, o como el pi, ¿no? 3.1416, 0 y se va y se va y se va. Son muchísimos números. Podrías tener un solo número, podrías tener montones, pero un número doble es ese. Y yo lo relacionaba desde que, bueno, eso lo aprendí bastante antes, o hace ya bastante tiempo, pero cuando lo vi, como que hice, y luego veía esta palabra integridad en la Biblia, obviamente hice la conexión porque pues la palabra suena prácticamente igual, pero me ponía a pensar en este concepto, ¿no? Cómo aplicándolo a las personas, pues podríamos decir que es similar e incluso tenemos expresiones e incluso bíblicas donde alguien que no es íntegro es una persona doble cara o una manera bíblica de decirle es una persona de doble ánimo también. No es lo mismo doble cara que doble ánimo, pero bíblicamente alguien de doble ánimo llega a ser una persona que en un momento te dice algo, pero al siguiente puede cambiar. Un día es de cierta manera y al siguiente ya está completamente enfocado en otra cosa o dice, hoy estoy decidido a ser más enfático en esto y al día siguiente se le pasa y es como que no, no, ya no, y luego pasa y se enfoca en otra cosa y es una persona de doble ánimo y eso te va a pensar que no es una persona confiable porque tú dices, es que lo puedo asignar a esto porque ahorita está emocionado, pero que sea en un mes para como es, va a estar enfocado en otra cosa y me lo va a dejar tirado. Termina no siendo alguien confiable que le explicaba a los jóvenes que tenemos la integridad y debajo de eso tenemos muchos valores buenos. Y la integridad es tenerlos juntos. Y es como decía, ¿no? Esta idea de algo íntegro o integral es que tiene lo necesario y tiene todos estos elementos juntos. No queda nada fuera. Y entonces como personas, cuando vemos esto en la Biblia, estas cosas, podemos ver que alguien íntegro, no solamente alguien recto, no es solamente alguien que hace cosas buenas, no es solamente alguien que no miente, no es solamente alguien confiable, es porque alguien puede tener estas características aisladas, ¿no? Y tener unas y luego otras no. Pero alguien íntegro, no diría yo que es que las tiene todo en absoluto, pero sí tiene ese conjunto que tú lo puedes ver, es decir, tú puedes decir, esta persona no solamente no es mentirosa, esta persona es honesta, esta persona es honrada. Y esto tiene que ver, lo de la integridad, tiene que ver con cómo se conducen consigo mismos y también en relación con los demás. Porque habrá gente que diga, no, es que yo, en cuanto a los valores individuales, o sea, que solamente se refieren a mí, pues yo los tengo bastante, o sea, no están bastante presentes en mi vida, ¿no? Que podrían ser como la disciplina, podrían ser valores, bueno, se me ocurre la disciplina en lo personal, con los otros se me ocurre la honestidad, por ejemplo, el ser, eh, no quiero decir verdadero porque suena raro y lo estoy pensando porque así se dice en inglés, pero alguien que no solamente no dice mentiras, sino que constantemente está hablando verdad, porque es una cosa
puede variar, ¿no? Alguien puede decir, yo no digo mentiras, pero tampoco ando diciendo la verdad, es decir, oculto la verdad, no necesariamente diciendo mentiras, simplemente ocultándola. Y no hay, son personas en, igual en este valor, el decir la verdad, ser honesto, el ser alguien que cuando te pregunten, tú sabes, esa persona sabe, él no miente. Y si le pregunto que me diga la verdad, no me va a querer decir nada más lo que yo quiero escuchar, me va a decir la verdad. Son personas confiables también en ese sentido. No solamente que yo le decía a ellos, alguien, y hay diferentes niveles de confianza, ¿no? Alguien podría decir, yo les puedo dejar aquí mi celular y bajar por agua, y yo confío en que ustedes no se lo van a robar, pero no significa que confíen ustedes en todo. Habrá cosas en las que yo no confiaría en ustedes tan solo porque no los conozco, no porque diga que son malas personas, sino porque la confianza va creciendo, hay niveles, no es por completo ni es absoluto en el sentido de la tienes y se acabó, no, va creciendo, va en aumento y tiene que empezar en algún lugar, claro. Pero como te digo, alguien podría decir, yo tengo valores, estos valores individuales, yo soy eh, verdadero a mí mismo, ¿no? Es decir, si yo pienso esto, pues así actúo, pero luego, que qué bueno, son cosas buenas, pero alguien podría tener esas cualidades en lo personal, tener coherencia, otras cosas así, pero en lo relacional con las otras personas, decir, no, es que a mí no me interesa con ellos, es decir, yo les puedo mentir o yo puedo ocultar la verdad, porque a mí no me interesa la relación con otras personas, o yo tengo personas contadas con los que sí me interesa tener una relación, y cuando es alguien que desconozco, pues a mí no me pesa mentir, no me pesa exagerar, no me pesa hacer ciertas cosas o tener ciertas actitudes que pues no me pesan porque yo estoy más enfocado en mí y un grupo selecto de personas, y con el resto pues no tengo o no siento ninguna obligación moral quizá de hacerlo, ¿no? Esto es muy común entre no creyentes. Uno podrá encontrar no creyentes y tal cual ateos o gente que es agnóstica que dirá, es que yo soy una muy buena persona moralmente, yo tengo muy buenos valores, yo me rijo por esos valores y los respeto, es decir, yo respeto esta idea de no mentir, de no estafar, de no golpear, de no robar, yo lo respeto, pero también hay ciertas cosas que, pues a mí no me interesa eso, ¿no? Es decir, yo puedo decir, yo respeto a las personas, pero no respeto tu religión y voy a hablar mal de ti, voy a decirte tonto, voy a llamarte ignorante. ¿Por qué? Porque pues para mí el respeto se acaba cuando hablamos de religión, ¿no? Y así mucha gente, digo, yo lo veo constantemente en las redes sociales y en las cosas que publico. Si nos sigues ya en Instagram, Facebook, tú puedes ir a verlo en los comentarios. Llegan a decir cosas como, yo soy muy buena persona, ustedes están locos y tontos, ¿no? Y es como que o sea, hay mucho respeto, pero ellos dibujan su línea. ¿Por qué? Y lo pueden hacer. Porque pues para ellos esto es subjetivo, es decir, varía. Ellos son los que definen qué está bien y qué está mal. Y para ellos es bueno respetar a las personas, excepto cuando se trata de religión, ¿no? Y yo lo digo con experiencia porque yo era alguien así, yo tenía ese tipo de ideas y yo me sentía moralmente superior con las personas. Pero cuando hablamos de creyentes y cuando hablamos de integridad y ser íntegros, sí tenemos a alguien que define por nosotros cuáles son estos valores positivos o buenos. Y es Dios mismo, ¿no? Y cómo los expresa, cómo los comunica, pues a través de su palabra. Podemos ver a través de la Biblia cómo podemos llegar a ser íntegros. Íntegros no solamente cumplir ciertas reglas, ser íntegros es tener un sistema de valores y regirse por ellos. Y que y al final cuando somos íntegros, alguien puede ver a alguien íntegro y quizá no llamarlo íntegro, pero llamarlo por esas otras valores que como te decía incluyen o van incluidos en la integridad. Podrían decir esta persona es confiable, esta persona es alguien en que podemos depender, esta persona es constante, esta persona no nos va a dejar tirado el trabajo o la actividad o lo que le pedimos, esta persona va a decir la verdad, esta persona no nos va a mentir, no nos va a engañar. Esta persona va a buscar lo mejor para nosotros y generalmente, esta es una característica que debería estar en todos los líderes de las iglesias y en todos los lugares, ¿verdad? Pero hablando entre creyentes, en los líderes de cristianos debería estar presente porque un líder cristiano debe ser alguien en quien puedas confiar. Obviamente con el tiempo tú aprendes si confías o no en las personas, pero esta debería ser una característica que debería ser parte de el líder o los líderes y que tú descubras más adelante y lo confirmes, más bien no que lo descubras, que confirmes. Y, sí, ahí asumimos que es íntegro porque es un líder, pero muchas veces nos llevamos sorpresas tristemente. Y cuando hablamos de personas, aquí hay que tener
conciencia, tanto si somos líderes o estamos frente a personas, o en general como creyentes, no solamente es para los líderes, siento que eso es para ellos, es todavía como que más la carga, pero esto es de todo el creyente, todo creyente debería tenerlo y hay que tener cuidado porque a veces pensamos que por hacer ciertas cosas ya eso es cumplir y quizá te consideres íntegro, aunque quizá no lo habías pensado, pero al escuchar todo esto quizá tú digas, sí, yo soy íntegro. Pero quería, por ejemplo, leerte en 2 no, de Corintios, no, 2 de Crónicas 25. Aquí es donde tenemos todo esto, estos capítulos de los reyes que van y vienen, mueren, hacen cosas bien, hacen cosas mal, y están batallando mucho, desconocen a Dios, lo conocen un poco, pero se alejan, se acercan. Son muchos porque son muchas personas y si de por sí es complicado, una persona, imagínate estar viendo una tras otra en situaciones y de poder, de dinero, de guerras, muy difícil. Y tenemos en 2 de Crónicas 25 a una de estas personas que llegó a reinar. Dice, Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Escucha esto. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no con un corazón íntegro. Y uno diría, ah, caray, ¿cómo? O sea, hizo lo correcto ante los ojos del Señor, pero no con un corazón íntegro. Y es de aquí donde te digo que la integridad es más allá, es más arriba. No solamente es hacer cosas buenas o cosas correctas, va más allá. ¿Por qué? Porque aquí vemos que él comete errores. De hecho, ahí nos dice en el siguiente capítulo, digo, siguiente versículo. Sucedió que cuando el reino se consolidó con él, mató a sus servidores que habían herido de muerte al rey, su padre. Y lo dice, pero a sus hijos no los mató, como diciendo, sí cometió cosas incorrectas, pero tampoco fue más allá, es decir, tampoco fue tan malo. Pero por eso dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor, en su vida, en general, aquí está hablando en general, aunque no lo hizo con un corazón íntegro, con un corazón dedicado realmente por completo. Y aquí es donde yo les explicaba a los jóvenes que no se equivocaran, ser íntegro no es ser perfecto. Íntegro no es sinónimo de perfecto, no es sinónimo de santo, por ejemplo, tampoco. Íntegro es una persona íntegra se puede equivocar, pero incluso en su equivocación puede demostrar integridad, porque alguien que no es íntegro podría equivocarse, saberlo él, pero ocultarlo y mentir para que no se supiera, o mentir para no sufrir las consecuencias. Esto lo vemos con de pronto falsos maestros, falsos profetas hoy en día, que se les demuestra y dicen, oye, tú hiciste esto y tú dijiste esta cosa y no sucedió, o tú tomaste fondos que no te pertenecían de la organización, tantas situaciones que llega a ver. Y hay unos que sí lo reconocen, piden perdón, reconocen que no va de acuerdo a los valores que ellos mismos se habían plantado, que ellos mismos sostenían, piden perdón. Y obviamente la reputación de esa persona se ve dañada, pero puede demostrar cierta integridad. Y luego con el tiempo demostrar si es íntegro o no, si solamente lo hacía por conveniencia. Pero hay otras personas y otros líderes que mienten, que quieren, para zafarse de la situación, le echan la culpa a otras personas, que transgiversan la verdad, que le dan la vuelta y no son íntegros. Es decir, ellos están buscando su propio beneficio y no buscan resarcir ni reconocer sus equivocaciones. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado porque podemos encontrarnos con líderes que tengan buenas cualidades, pero no sean íntegros. Es decir, que tú digas, es que habla muy bien, es amoroso, o sea, ama a las personas, ama a los que están debajo de él. Es quizá un muy buen maestro, es quizá muy bueno cantando o tocando algún instrumento, no sé, incluso ni siquiera que esté enfrente como tal, ¿no? Puede ser un muy buen organizador, esas personas que ponen todo en orden, que sin ellos, aunque no los veamos, sin ellos no sucedería el orden del culto, del servicio, del evento, son muy necesarios y que tengan todas esas características buenas, que prediquen muy bien, que, que tengan muy fácil relación con las personas, ¿no? Que se les da, que sean de cierto modo extrovertidos, pero al mismo tiempo tú sepas y digas, es que esta persona no es tan confiable porque es muy mentirosa, es muy exagerada, no es empática, sino que siempre juzga todo desde su punto de vista y nunca le da el beneficio de la duda a las personas, nunca, siempre es
decir ellas están mal y yo estoy bien. Siempre es decir, o estás conmigo o no estás conmigo. Y estas características lo que terminan demostrando es, sí, eres una persona, y aquí todos podemos encontrarnos en esas situaciones, tú eres una persona buena, que tiene características buenas, pero no eres alguien íntegro. ¿Por qué? Porque yo no puedo confiar en que si tú me cuentas algo, me estés contando la verdad. Habrá gente que tú dices, esta persona me contó algo y yo sé que es verdad, porque esta persona me cuenta las cosas como son, es decir, también cuenta cómo se equivocó, cuenta que estuvo mal y no se guarda la información como diciendo solamente voy a contar lo que me conviene, sino voy a contar las cosas como son y mi perspectiva, ¿no? Y es donde te digo, aquí son decisiones que tomamos, porque tú decides si esto no lo cuento para que no sepan eso, esto lo oculto y esto me voy a pintar a mí como tal, como el malo, como la víctima, como el bueno. Y entonces tenemos estas personas de las que tenemos que tener cuidado, porque la integridad es algo, como te digo, de todos los creyentes. Todos nosotros como creyentes deberíamos ser íntegros o deberíamos buscar la integridad, porque es algo que Dios mismo es. Dios es íntegro, ¿no? Algo bueno y maravilloso de Dios es que Él es íntegro y eso nos lleva a saber que Él es constante, que Él es coherente, que eso sí yo diría que la coherencia es sinónimo de integridad, aunque no es exactamente lo mismo, pero sí tiene que ver. Alguien íntegro va a tener coherencia con lo que diga, porque si no va a decir, no, pues que no eres íntegro, a mí me dijiste una cosa, pero a la hora de la práctica hiciste otra, y tú vas a decir que sí, que ambas, que ninguna de las dos cosas estuvo mal, que lo que me dijiste fue correcto, pero que lo que hiciste también, cuando es obvio que se contradicen, pero tratas de darle la vuelta para que parezcan similares o parezcan lo mismo. Pero como creyentes todos debemos buscar la integridad, que también tiene que ser la coherencia, ¿no? Y aquí mucha gente cuando habla del juzgar, que lo encontramos en Mateo, en el Sermón del Monte, dice, no, es que nunca hay que juzgar a nadie. Y no es bueno juzgar a nadie, ni ningún ministerio, nada, nada, mejor no juzgar. Ok. Pero luego tratan de decir versículos bíblicos, ¿no? Como cuando dice Jesús, no juzguen. Pero no leen todo, no leen cuando dice, y aquí lo podemos ir a leer en este momento para tampoco añadirle o quitarle. Esto lo podemos encontrar en Mateo, en el Sermón del Monte. Bueno, es parte del Sermón del Monte. Está en Mateo capítulo 7. Primer versículo dice Jesús, no juzguen para que no sean juzgados. Y la gente se queda ahí. Dice, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá. Ahí nos está dando un principio. ¿Por qué miras la brizna? Aquí, bueno, que me pongo la Reina Valera 1960, que creo que es la más común, que conocemos, dice, ¿por qué con el juicio? Perdón, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Alguien podría definirse como íntegro y decir, yo soy una persona muy íntegra. Eh, Trato de ser alguien integral, yo qué sé. Eh, pero luego cuando ves, como te digo, que juzgan a otras personas, que hasta ese punto no estamos mal, porque si lo hacen con justo juicio, es decir, con las cosas correctas o de la manera correcta, no hay nada malo. Pero luego cuando se trata de ellos, se juzgan de otra manera. Y es aquí donde dice Jesús, a ver, no seas hipócrita. Si vas a juzgarlos a ellos de eso, fíjate que tú no estés haciendo eso también. ¿Cómo vas a decirle tú a él, oye, no hagas esto, está mal, cuando tú haces lo mismo o algo peor? Es necesario entonces que aquel que juzgue, juzgue con justo juicio y tenga cuidado en la manera en que juzga. ¿Por qué? Porque si no, va a estar cayendo en esto, ya no sería íntegro. Cualquier persona que lo viera, y esto curiosamente estas personas no se dan cuenta que las demás personas sí lo notan, es que ellos piensan, sí, yo lo juzgué y como yo soy alguien así, respetable y lo que sea, pues me lo van a tomar en serio, pero no se dan cuenta que las personas no son tontas y los escuchan y dicen, ay, pero pues, no se lo dicen, pero dicen, pues ¿cómo vas a andar tú diciendo de eso? O sea, ¿cómo se te ocurre hablar de eso si tú estás igual o peor? Y entonces no tiene coherencia, pierden autoridad, y autoridad me refiero al sentido de creerle, no de poder mandar cosas, y, y ya no podemos, y esa persona pierde cierta influencia, se podría decir. ¿Por qué? Porque dice, si esto es así, es incongruente, y lo que me diga a mí pues podría cambiarlo de otra manera y lo que le diga a otra persona podría ser diferente. Alguien íntegro es cuando vemos a alguien que dice, sí, él lleva diciendo eso mismo
y él mismo se lo aplica a él, y cuando llega a fallar lo reconoce y es alguien íntegro, alguien que demuestra que aquello que sostiene, es decir, que dice, es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no hay que hacer esto, hay que hacer de esta manera. Aquello que él sostiene y te presenta, él mismo trata de serlo y hasta cierto punto tiene éxito, ¿no? Digo, tampoco nada más, no solo se trata la integridad de intentar e intentar, ¿no? Es alguien que realmente lo vive y realmente lo es. Entonces, te animo esta semana a que te examines a ti mismo, veas en qué áreas quizá no estás teniendo integridad, en qué áreas quizá necesites reconocer y quizá quitarlo, ¿no? Decir, a ver, yo no puedo estarle diciendo a estas personas en la iglesia o amigos o familiares que hagan esto o que no lo hagan cuando ni yo mismo lo estoy siguiendo. O también yo no puedo andar hablando y diciéndole y predicándole a la gente, hablándole de Dios cuando yo vivo de otra manera, ¿no? Cuando ellos mismos pueden ver, y eso deberíamos tener mucho cuidado porque hasta le resta como, no validez, pero le resta como impacto cuando hablamos a la gente, ¿no? Porque ellos pueden decir, es que hablas muy bonito, pero pues yo te veo como vives. ¿Cómo me vas a hablar del poder de Dios para liberar? ¿Cómo me vas a hablar del poder de Dios para limpiar, para sanar, para perdonar, del poder para dejar ciertas cosas? Si tú haces eso mismo o haces cosas peores, quizá no hacemos lo mismo, pero aplica el mismo concepto. Y entonces la gente va perdiendo credibilidad y cuando te hablan o cuando le hablan a las personas dicen, pues sí, es que eso dice. Pero pues para creerle está difícil, ¿no? Todos conocemos gente que tiene sus piñaventuras y cuenta cosas que le han pasado. Y quizá alguien cuando lo escucha por primera vez dice, wow, y escuchaste. Y alguien que ya lo ha escuchado varias veces dice, sí, pero no le creas tanto, ¿eh? O sea, es exagerada la persona. Y eso es una señal de que no estamos siendo íntegros, porque eso no se debería decir, se debería poder decir, lo que él dijo no es exagerado y es más padre esto, ¿no? Cuando alguien te escucha y dice, mira, yo sé que tú no eres exagerado, yo sé que tú no mientes, entonces tiene mucho más peso el que tú digas eso, en vez de alguien que se la pasa diciendo cosas exageradas, ridículas, pero que le gusta porque simplemente llama la atención o porque piensa que así llama, es más entretenido, yo qué sé, pero no hay que ser personas coherentes y buscar esa integridad. Yo te animo esta semana a que busques ser íntegro, no solo por tu bien. Creo que como representantes de Cristo debemos buscar esa integridad. Quizás batallado, quizás tú ahorita lo escuchas y dices, no, pues sí, estoy lejos. Donde sea que estés, busca esa integridad, sigue intentándolo. La gracia de Dios te capacita para, aunque has fallado, sigas intentando buscar y llegar a ese nivel de integridad. A veces es mejor quedarnos callados por ciertas circunstancias. Dice la Biblia que incluso el necio cuando guarda silencio es contado entre los sabios. A veces nos hace falta más guardar silencio y con el tiempo dejar que nuestras acciones hablen por sí mismas, que nuestra actitud, nuestra forma de ser hablen por sí mismas y la gente diga, esta persona no es pura palabra, no es solamente que se ande exaltando a sí misma, porque hay gente que son expertas y muy buenas en andarse exaltando a ellas mismas y saben hacerlo de una manera en que no se vea tan claro, tan evidente, pero después de unas 3 4 veces de escucharlos te das cuenta, esta persona nomás habla de él mismo y le gusta que lo reconozcan y le gusta que le digan ciertas cosas. Y aunque esas personas o no se dan cuenta o prefieren ignorarlo, nos damos cuenta los demás que quedan perdiendo credibilidad. Y es mejor ser alguien que tú digas, esta persona será lo que sea. Quizá no me agrade, quizá no me caiga bien, quizá su carácter no es el mejor que me gusta o no me llevo muy bien con esa persona, pero algo que sé es que es íntegro, que no miente, que lo que él dijo, él lo vive también y que así como a nosotros nos pide algo, él también se lo pide a sí mismo. Y eso puede ayudar a avanzar el reino, puede dar un buen ejemplo, puede dar ejemplo a las personas para que también lo hagan. Y es lo que te decía, hazlo porque somos representantes de Cristo y quizás si batallas y a veces te desanimas, hazlo por amor a tus hermanos también porque puedes y no sabes qué vidas puedes impactar, qué vidas tu integridad y tu corazón íntegro puede llegar a impactar. Y confiamos en el Señor, de que no lo hacemos simplemente por seguir reglas ciegamente, no hacemos eso, lo hacemos porque Dios nos ha llamado a algo más grande, a un estándar más alto, por amor a Él, por ser sus representantes, que es un privilegio, y porque podemos impactar muchas vidas buscando y teniendo esa integridad en nuestra vida. Primero, no solamente exigiéndola de los demás o de los líderes. Sé que todos somos muy buenos para exigir integridad y honestidad y coherencia de los líderes, pero a veces nos olvida voltearnos a ver y decir, bueno,
Yo lo estoy juzgando de esa manera y no está mal, es correcto porque la Biblia dice que estos principios se deben buscar en un líder, pero también lo estoy siendo yo, solamente le estoy exigiendo eso al líder y yo no estoy viendo el pedazo de madera que tengo en mi ojo y solamente veo su paja. Te animo a analizarlo esta semana, que puedas aplicarlo a tu vida y busques tener esa integridad en estos días que siguen. Dios te bendiga, que estés muy bien. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.